Buen día, mi nombre es Gustavo Adolfo Quintero Lobato, estudiante del Instituto Tecnológico de Orizaba, y a continuación presentaré el tema Implementación de instrumentos virtuales para el monitoreo de una celda de combustible microbiana. Esta presentación consta de una introducción, objetivo, metodología, resultados, conclusiones y referencias bibliográficas. Como se sabe, en la actualidad los combustibles fósiles han sido la principal fuente de energía en nuestro planeta desde hace más de 100 años. Sin embargo, las fuentes que suministran estos combustibles son limitados y no son renovables, así como también contribuyen a acelerar el cambio climático debido a la alta producción de gases de efecto invernadero. Para poder tratar de frenar este problema, la sociedad se ha visto en la necesidad de incorporar dispositivos que generen energía de forma amigable con el medio ambiente, dispositivos que funcionen eficientemente y sin requerimientos de energía extra para su funcionamiento. Las celdas de combustible microbiana son dispositivos que operan a temperatura ambiente, los cuales aprovechan la energía química presente en un sustrato y la transforman en energía eléctrica mediante bacterias electrogénicamente activas. En este proyecto se diseñó una celda de combustible microbiana de doble cámara, la cual se instrumentó con un sensor de pH y dos termopares tipo J, con lo cual se monitoreará y se determinarán las mejores condiciones de operación. Como objetivo se debe construir una celda de combustible microbiana y sus instrumentos virtuales para su operación por lotes, estableciendo las condiciones aerobias y o anaerobias del ánodo y del cátodo. Para poder llevar a cabo el desarrollo de este proyecto se emplea la siguiente metodología. Inicialmente se deben diseñar los componentes que integran la celda, así como también verificar la distribución de cada uno de estos componentes. Como siguiente paso se instala el software en la máquina principal del proceso, con el cual se llevará a cabo el monitoreo de las diversas variables que influyen en este proceso. Para este caso se implementó LabVIEW. Posteriormente se instalan los módulos de adquisición de datos NIDAC y NIVISA, los cuales son los encargados de generar la comunicación entre los dispositivos empleados y la máquina principal. Cabe mencionar que para poder generar la comunicación entre la tarjeta NI9211 se emplea el módulo NIDAC, y para generar la comunicación entre la placa Arduino Uno se emplea el módulo de adquisición de datos NIVISA. Posteriormente se diseñan los instrumentos virtuales con los cuales se monitoreará todo el proceso. Como paso final se realizan pruebas de adquisición y almacenamiento de datos de temperatura, voltaje y pH. Inicialmente se diseñaron las cámaras anódica y catódica con un volumen útil de 1000 mililitros, de las cuales la cámara catódica se acondicionó para evitar el contacto del sustrato con el oxígeno y se instrumentó con un electrodo, un sensor de pH y un termopar tipo J. La cámara catódica se acopló con un electrodo y un termopar tipo J. Así como también se diseñó un puente de intercambio protónico de 7.5 centímetros de longitud con un diámetro interno de 2.5 centímetros, en el cual se integra una membrana de intercambio protónico. El área de contacto de los electrodos se determinó de 108 centímetros cuadrados, y como se logra observar en la figura número 5, se establecieron la distribución de cada uno de los componentes que integran la celda. Para el monitoreo del pH se empleó un sensor de la marca Milwaukee con módulo Arduino, el cual se encarga de transformar los datos analógicos a datos digitales, y posteriormente, para poder ser transferidos a la máquina principal del proceso, se empleó una placa Arduino Uno. Dicha placa se programó para generar una transferencia de datos en intervalos de tiempo de 1 segundo a 9600 baudios,
El sensor es lineal, por lo que al tomar 2 puntos se dedujo la ecuación para convertir el voltaje medido a pH. La sonda se calibró tomando 8 muestras de la entrada analógica empleada. Se ordenaron y se descartaron las 2 más altas y las 2 más bajas. Posteriormente se calculó la media con las 4 muestras restantes y el resultado se convirtió a datos de pH. Finalmente se vinculó el instrumento virtual con el puerto serie empleado por la tarjeta Arduino Uno. Para la temperatura se ajustó la función Assistant DAC, en la cual se asignan los puertos de la tarjeta a emplear y el número de sensores que se incorporan en la tarjeta de adquisición de datos NI9211. En este caso se ajustó la tarjeta para adquirir y procesar la información de 2 termopares tipo J. Posteriormente se diseñaron las interfaces gráficas en la View para adquirir los datos de temperatura y pH. Como se observa en la figura 12, la función principal que genera comunicación entre la tarjeta y la computadora es la función DAC Assistant, así como también la función que genera la comunicación entre la placa Arduino Uno y el instrumento virtual desarrollado es la función Visa Serial, ya que ésta se encarga de reconocer el puerto USB que se está empleando y generar la comunicación. Como se observa en las figuras 14 y 15, las interfaces creadas permiten graficar los datos obtenidos, ya que se acopló con gráficas, las cuales permiten mostrar los datos que se están obteniendo en tiempo real. Se insertó la función que permite modificar el intervalo de tiempo de muestreo en ambas interfaces, así como también se insertó la función en la cual me permite agregar la ruta de la carpeta en donde deseo guardar mis archivos que se están generando. Cabe mencionar que ambas interfaces crean archivos de Excel para que ahí se vayan almacenando cada uno de los datos que se están obteniendo. La interfaz de adquisición de datos de pH inicialmente se debe configurar el puerto serial que se está empleando en la computadora, ya que si se emplea algún otro puerto, pues no se va a generar la comunicación y eso va a indicar un error. En la figura número 16 se muestra el comportamiento del pH obtenido de 8 corridas experimentales con diferentes condiciones de operación en periodos de 40 horas continuas. Como se logra observar en la mayoría de las gráficas, se tiene una tendencia de pH un poco de pH alcalino a pH ácido. Y como se observa en la figura número 17, se muestra el comportamiento de la temperatura de las cámaras anódica y catódica de las 8 corridas experimentales anteriormente mencionadas durante periodos de 40 horas. Finalmente, en la figura 18 se muestra el comportamiento del voltaje generado en 8 corridas experimentales con diferentes condiciones de operación. Cabe mencionar que los datos obtenidos de estas variables se obtuvieron de forma manual empleando un multímetro, y como se logra observar en la imagen, los mejores resultados que se obtuvieron fueron con la corrida experimental número 7, ya que con esta se obtuvo un voltaje máximo de aproximadamente 300 milivoltios. Como conclusiones, tenemos que los instrumentos virtuales desarrollados obtuvieron y almacenaron los datos de temperatura y pH de manera correcta y estable durante 8 corridas experimentales de 40 horas continuas. Dichos datos permiten comparar el comportamiento de las variables obtenidas y analizar la tendencia del voltaje generado, así como también permiten determinar las mejores condiciones de operación de la celda.
La placa Arduino Uno y el amplificador operacional empleado en conjunto con el instrumento virtual desarrollado para la adquisición de datos de voltaje permitieron determinar que el muestreo de datos de esta variable se realizara en pseudolínea, ya que la diferencia de potencial generado es del orden de milivoltios, por lo que la energía producida se pierde al energizar pues el circuito. A continuación presento algunas de las referencias bibliográficas consultadas y pues por su atención, gracias.